Vamos ahora a empezar a hablar de la agencia libre y sé que es pronto, pero al final tengo que empezar en breves con mis planes para la agencia libre de cada uno de los equipos de la NBA y para eso es interesante plantear qué agentes libres va a haber disponible. Así que aquí vamos a rellenar una tier list enorme, creo que son 58 jugadores y esta es mi tier list de bases y escoltas, o sea de guards, que serán agentes libres en la temporada de 2023. Aquí en algunos casos me he anticipado a si creo que van a rechazar su opción del jugador o si creo que su equipo va a rechazar su opción del jugador, o sea que puede que haya alguna excepción, también puede que algún jugador firme una extensión en estas próximas semanas y ni siquiera lleguen a la agencia libre, pero esto viene siendo la agencia libre de 2023 a nivel de bases y escoltas y voy a intentar ordenar a estos jugadores en base a su rango salarial, porque al final esto también es algo que me será útil después para preparar eso, mis planes teniendo un poco una especie de esquema preparado, ¿no? Así que estoy haciendo los deberes con vosotros delante, básicamente. Y esta tier es enorme, como veis, hay muchos jugadores, así que en cuanto movamos un par de jugadores podremos ampliar un poco más. Pero he hecho separaciones a nivel salarial, empezando por jugadores cobrando la mínima del veterano o hasta 5 millones de dólares. He decidido agrupar un poco porque si no iba a haber demasiadas tiers. Luego he puesto un rango de 5 a 12 millones de dólares. El motivo por el que he puesto 12 millones de dólares es porque es la mid-level, básicamente el máximo de dinero de la mid-level. O sea que esto viene siendo rango de mid-level. Luego he puesto una tier de 12 a 18 millones de dólares, que son esos jugadores ya de calibre titular, que van a tener mercado, pero tampoco tan caros, sobre todo con la situación actual, ¿no? de la NBA y el margen salarial que tenemos ahora mismo. Luego hay otra tier de... Falta una tier aquí. Ah, están invertidas. Luego hay otra tier de 18 a 24 millones, no sé por qué las invertí. Y las siguientes de 24 a 30 millones. Y luego una última, por hacer una separación más... abarca jugadores que cobren un poco más de 30 millones, de 30 a 35, y luego he puesto ya los jugadores cobrando un máximo de 35 millones hacia arriba. El máximo para jugadores realmente veteranos es James Harden, creo que llega como a los 47 millones de dólares, pero bueno, no va a haber tantos jugadores en esta tier y hablaré un poco de ellos cuando se dé el caso. Y nada, vamos a empezar entonces, intentar ir rápido porque hay muchos jugadores de los que hablar. Así que algunos fáciles, por la mínima o menos de 5 millones, en este caso la mínima. Justin Holiday está ahora mismo en los Dallas Mavericks después de su buyout. Y ni siquiera estoy seguro de que vaya a tener contrato el año que viene. Y si tiene un contrato, sospecho que será por la mínima. Es un escolta 3&D que ya no defiende demasiado y no está tirando demasiado bien de 3. O sea que creo que está con un pie y medio fuera de la NBA, pero bueno, no he querido ampliar más tiers, por eso no he puesto una de jugadores fuera de la liga, pero... sí, Justin Holiday está con un pie fuera de la liga, sinceramente. Vamos ahora a hablar. Por cierto, aquí no he incluido a jugadores en contrato dual exceptuando uno, que es Ty Jerome. ¿Por qué he puesto a Ty Jerome? Por dos cosas. Primero, porque estaba en su cuarto año en la NBA y en consecuencia el año que viene ya no puede estar en contrato dual. Y porque ha sido el mejor jugador en contrato dual de la liga, y si no está en la plantilla de los Golden State Warriors ahora mismo con contratos regulares porque no tenían hueco, y a nivel posicional Anthony Lamb tenía más sentido, pero bueno, está aquí Ty Jerome y de paso vamos a hablar de él. Aún así obviamente es un jugador de la mínima, pero creo que ha demostrado suficiente. Su talento ofensivo, es un mal defensor y un mal atleta, pero ha demostrado suficiente su capacidad como tirador y como pasador y como creador como para que si no son los Warriors, otro equipo le ofrezca un contrato por la mínima del veterano, o tal vez un poquillo más, pero no creo que vaya a cobrar más de 3 millones de dólares tampoco. Vamos a subir un poquillo el nivel de talento y vamos a hablar ahora de alguien como Terrence Davis de los Sacramento Kings. Terrence Davis está en una ganga de contrato ahora mismo, cobra como unos 4 millones de dólares y esto se ha acabado ya. En Sacramento la segunda unidad ha funcionado, defiende, no muchísimo, pero defiende, es capaz de anotar, es un jugador que junto con Malik Monk ha tenido momentos en los que realmente ha ayudado a los Kings y creo que Sacramento va a intentar retenerlo, y si no se queda en Sacramento puede que se vaya a otro lado. No se va a salir de este rango de 12 millones de dólares, no creo, pero estaba cobrando 4 millones y sospecho que ahora acabará cobrando más bien unos 7, 8 millones por año. Me parece que se lo ha ganado, es un jugador de rotación, un séptimo, octavo jugador de un equipo competitivo, como está haciendo este año precisamente con los Sacramento Kings. Vamos ahora con alguien más potente, tal vez alguien como... No veo tantos nombres potentes, curiosamente. Estaba buscando a alguien así de un calibre más alto. Caris LeVert, por ejemplo. Caris LeVert está jugando un rol curioso en los Cleveland Cavaliers. No está siendo el alero ideal que necesitaban, pero bueno, es un guard, claramente, es un escolta, pero juega a veces de alero en Cleveland. Está defendiendo mucho mejor que en otras ocasiones. Sospecho que porque como no está metiendo muchos de sus tiros, y es lo que más necesitan de los Caps, está trabajando duro en ese lado del campo.
Sospecho que se va a quedar en Cleveland. Cobraba creo que unos 17, 18 millones de dólares y no creo que se haya ganado más dinero. Es verdad que con el aumento del margen salarial tal vez sí que decidan pagarle un poco más y acabe cobrando 18, 19 millones de dólares, pero me sorprendería. Creo que Caris LeVert ha tenido eso, un rendimiento de por encima de la mid-level, pero creo que va a ser un jugador de 15, 16 millones de dólares, ya sea en Cleveland o en otro equipo, probablemente en Cleveland. Vamos a descartar rápidamente unos cuantos jugadores de la mínima. Corey Joseph, veterano en Detroit, sospecho que seguirá un tiempo más en la NBA porque parece que es un jugador interesante a nivel de, bueno, de personalidad y como líder, como veterano, pero es un jugador de la mínima y no creo que vaya a ganar más que eso. Y igual que Corey Joseph, vamos a buscar un par de veteranos más de ese estilo. Mismo equipo, mismo estilo, Rodney McGruder. Ni siquiera sé si seguirá, pero si sigue, bueno, es eso, es por su presencia en el vestuario, pero no por su presencia en el campo. Y no sé si queda alguien más así súper fácil. Tenemos también, por ejemplo, a Dalano Banton de los Toronto Raptors. Dalano Banton va a ser agente libre restringido, por lo que no va a cambiar de equipo. Si los Raptors quieren retenerlo, lo retendrán y va a ser barato. Sí que su comienzo en la NBA el año pasado tuvo flashes, tuvo momentos interesantes, ese base muy alto, interesante en transición, pero no es un buen tirador, es delgado, tiene mucho que trabajar y que mejorar, y ni siquiera es una garantía que vaya a ser un jugador de la NBA, aunque haya demostrado cosas. Por eso creo que va a ser un jugador que va a renovar probablemente por la mínima, un par de años de contrato, y si no es por la mínima va a ser por un poco más, pero seguirá en Toronto y seguirá siendo barato, no va a cobrar más de 5 millones, me sorprendería mucho. El jugador que creo que sí que ha ganado una subida de sueldo es Jevon Carter. Jevon Carter tiene una opción del jugador de creo que 2,6 millones de dólares o algo así, y es que está cobrando solo unos 2 millones este año con los Bucks, y está siendo un jugador muy importante para este equipo, clave en la identidad defensiva del equipo. La suma de Jevon Carter con Jrue Holiday es una peste en el perímetro, está tirando bastante bien de 3 y es un jugador pequeño pero que cumple su función, un buen base suplente, y no creo que vaya a ganarse mucho más dinero, pero debería rechazar esa opción de 2 millones de dólares porque 6 millones, 7, ya sea con Milwaukee o con otro equipo, creo que se va a ganar. De verdad que está jugando muy muy bien y es un jugador que se ha ganado una subida de sueldo. Dante DiVincenzo, Dante, el jugador de los Warriors, está ahora mismo cobrando la mid-level de equipo sobre el puesto de lujo y cobra unos, creo que 6,7 millones de dólares. Y creo que va a seguir en este rango. Ha jugado muy bien para Golden State, para mí ha jugado a un nivel superior a lo que está cobrando, pero no creo que vaya a escalar hasta la tier siguiente, no creo que ningún equipo le vaya a ofrecer ni siquiera a mid-level completa de 12 millones de dólares. Los Golden State Warriors definitivamente no van a poder hacerlo porque tal y como están a día de hoy a nivel salarial van a estar sobre ese segundo impuesto de lujo, pero como tienen sus derechos, ellos mismos le pueden ofrecer una subida del 20% y pagarle unos 7 millones y medio por año, y creo que ese va a ser realmente su rango a menos que algún equipo de verdad esté encantado con él. Tal vez si no se queda en Golden State por ese precio, se vaya a algún lado por 10, 11, máximo la mid-level completa, 12 millones de dólares, pero me sorprendería. No creo que vaya a escalar de aquí, es un buen jugador, pero también Golden State encaja de maravilla y puede que en otros lados no tuviera el mismo nivel de rendimiento. Mira, otro veterano fácil de colocar, George Hill. Presencia veterana, capaz de tirar de 3, ya no le queda mucho en la NBA y ahora mismo está en Indiana después de formar parte del intercambio de Jay Crowder. Si sigue un año más será por la mínima del veterano. Otro jugador de este estilo es Raúl Neto, un base que tuvo hace un par de años una muy buena temporada en los Washington Wizards, firmó con los Cleveland Cavaliers por la mínima y hacía un poco el rol de sustituto mientras Ricky Rubio estaba lesionado. Ahora juega poco y tampoco es que tenga muchísimo impacto. Sospecho que seguirá un tiempo más en la NBA, pero eso, por la mínima del veterano, no creo que se vaya a ganar más dinero. Vamos ahora con alguien un poquillo más interesante, un jugador de más calibre. Derrick Rose. Derrick Rose es curioso porque el equipo, los New York Knicks, tienen una opción para tomar o no tomar el contrato de Derrick Rose para la próxima temporada. Pero es un contrato de 13 millones de dólares y Rose no juega, por lo que a menos que quieran mantener ese contrato porque lo quieran utilizar para un intercambio ese mismo verano por una estrella, para hacer cuadrar el salario de alguna manera, lo lógico sería que lo cortaran porque le permitirían irse a otro lado o simplemente ahorrarían 13 millones de dólares para tener a un jugador que gusta mucho en el equipo pero que está en el fondo del banquillo. Si Derrick Rose es cortado o pasa a ser agente libre, que es lo que creo que va a pasar, no creo que vaya a cobrar la mínima del veterano. Creo que aún va a haber equipos interesados, pero no creo que vaya a llegar a ese rango de 13 millones de dólares. Probablemente firme con algún equipo por 2 años 12 millones, algo más en esa línea, pero creo que tiene posibilidades de superar los 5 millones de dólares en salario, pero no los 10. Así que este es el rango en el que se quedaría Derrick Rose si es cortado por los Knicks, que supongo que es lo que debería pasar. Vamos ahora con Jordan Clarkson. Jordan Clarkson es
curioso. Los Jazz podían ofrecerle, creo que básicamente unos 20 millones de dólares de salario por año, unos 80 millones en total, y lo ha rechazado porque él aspira a ganar más. Y este año lo cierto es que con los Utah Jazz tuvo una temporada espectacular, creo que promedió más de 20 puntos por partido, pero sigue siendo un jugador que no defiende demasiado y que ha tenido el mejor año de su carrera en un año en el que va a ser agente libre, lo cual siempre es un poco dudoso. Y creo que Clarkson al final se va a conformar con quedarse en Utah. No creo que otros equipos le vayan a ofrecer por encima de esos 20 millones de dólares. Pero creo que al final conseguirá ese contrato que originalmente le habían ofrecido los Jazz. Un poco más de 18 millones de dólares, tal vez 20 por año. 4 años, 80 millones. Personalmente me parece mucho dinero por Jordan Clarkson, aunque sea un jugador productivo. Estaría mucho más cómodo pagándole 16 o 17 millones. Pero creo que va a quedarse en esta tier. Y como veis ya llevamos unos cuantos jugadores y el suelo, la base de la pirámide, desde luego, es lo que más destaca. Y no va a haber muchos jugadores tirando hacia arriba, porque esto es una clave de esta agencia libre. Hay bastantes jugadores que saldrán al mercado, pero la mayoría son jugadores de rotación, más de mitad del banquillo, pero no tantos jugadores de calibre titular. Y es que de momento tal vez Caris LeVert, tal vez Jordan Clarkson, pero ya está. Vamos ahora con alguien como Josh Okogie, que está siendo un jugador de calibre titular porque está siendo literalmente el quinto titular de los Phoenix Suns. Es un jugador cuya carrera estaba muy pendiendo de un hilo al final de la temporada pasada. Había sido un pick de primera ronda por los Minnesota Timberwolves y después de 4 temporadas de muy buena defensa y muy mal ataque, se fue de Minnesota por la mínima del veterano hacia los Phoenix Suns. Y qué temporada me está teniendo. No es un buen tirador, pero su impacto defensivo, su trabajo incluso en el rebote ofensivo, le ha hecho convertirse en un jugador interesante. No creo que vaya a cobrar muchísimo, pero ha demostrado su valor y directamente los Phoenix Suns deberían intentar renovarlo. No creo que vaya a costar mucho, pero tal vez consiga aumentar su salario hasta los 5 o 6 millones por año. Puede que incluso más si alguien de verdad se enamora de su defensa, aunque tal vez sea excesivo. Pero sobre todo si los Suns tienen unos buenos playoffs, Okogie va a ganar bastante dinero en relación a lo que ha ganado en su carrera y en relación a la situación en la que estaba el año pasado. Vamos ahora con alguien como Dennis Schroeder. La situación de Schroeder es rara, porque está ahora mismo los Lakers cobrando la mínima del veterano, lo cual quiere decir que los Lakers a nivel de derechos apenas pueden subir el salario, podrían utilizar alguna excepción, pero sería muy raro. O sea que otro equipo está interesado en Dennis Schroeder o se va a quedar en los Lakers por un precio muy bajo. Pero aquí voy a fijarme en su valor, en cómo ha rendido y cómo ha jugado y no tanto en lo que creo que realmente va a pasar. Creo que Schroeder al final se va a quedar en los Lakers cobrando pues la pequeña subida salarial que puedan hacer, un poco en la línea de lo que pasó con Bobby Portis. Tuvo una buena temporada, luego renovó por lo máximo que podía renovar un año más para después renovar de verdad. Creo que esa es la ruta que va a seguir Dennis Schroeder, pero a nivel de rango salarial, tal y como está jugando, creo que está mereciéndose incluso una mid-level completa de 12 millones de dólares. Y tal vez algún equipo se lo ofrezca. Me parece que, de hecho, en cierto modo, Schroeder está jugando mejor que Caris LeVert, pero hay un punto ahí jerárquico en el que cuando un jugador viene de un contrato grande es como más fácil que se mantenga esa línea, mientras que pasar de convertirte en un jugador en la mínima del veterano a pasar a ser un jugador de 15 millones es complicado, y por eso creo que Schroeder se quedaría en esta tier, y es posible que incluso los Lakers lo acaben reteniendo muy barato. Por cierto, por aclarar, hay un par de jugadores que salían a nivel posicional en la tier de escoltas y los he puesto en aleros. Dillon Brooks es uno, por ejemplo, porque juega mucho de escolta, pero también juega muchísimo alero y creo que encaja más por su estilo de juego en esa tier. Pero bueno, vamos a seguir por aquí con un escolta 3&D en Wesley Matthews. No sé si seguirá en la NBA siquiera. Este año apenas es relevante ya en los Milwaukee Bucks, o sea que sí. Lo ponemos aquí en menos de 5 millones. Directamente no sé si seguirá en la liga. Y otro jugador de los Milwaukee Bucks en Goran Dragic, jugador de buyout de los Chicago Bulls. Ya este año estaba cobrando, no sé si la mínima o un poquillo más, pero bueno, ya estaba cobrando poco y no creo que vaya a volver a superar los 5 millones por año. Creo que si quiere seguir en la NBA el año que viene tendrá contrato aún, pero ya es un jugador de unos 36 años, el declive ha sido claro en los últimos años y eso, si sigue será por la mínima del veterano. Vamos a hablar ahora de uno de los grandes, venga, vamos a hablar de Kyrie Irving. Kyrie Irving va a escalar bastante en esta tier porque Dallas está en una situación complicada. Este vídeo lo veréis
puede que cuando esté justo acabada la agencia libre la temporada ya, o sea que no sabemos exactamente dónde han quedado los Dallas Mavericks a fecha de grabación de esto, pero sea como sea, la temporada ha sido decepcionante. Aún si entran en playoffs no creo que vaya a llegar lejos en absoluto, pero después de sacrificar a Dorian Finney-Smith, Spencer Dinwiddie y un pick por Kyrie Irving, no pueden perderlo sin más, así que creo que Irving va a tener mucho poder para negociar con Dallas y renovar, posiblemente por un máximo. Tal vez los Mavericks puedan reducir su contrato y que sea de 3 años en vez de 4 o 5, pero Kyrie Irving se va a llevar mucho dinero. Y si no es de los Dallas Mavericks, será un sign and trade yéndose a otro lado. Creo que Irving va a cobrar más de 35 millones de dólares. Tal vez no llegue al máximo que podría cobrar de unos 47, pero entre 38 y 43 millones de dólares, o tal vez incluso máximo completo, aunque más corto, se va a llevar. Es un jugador con un talento enorme, con bastantes problemas para encajar en los últimos equipos en los que ha estado, pero sí, creo que va a llevar la pasta que quería llevarse originalmente, con una renovación con los Dallas Mavericks o en un sign and trade a posiblemente los Lakers. Y ya que estamos hablando de los Lakers, vamos a hablar de Lonnie Walker, el jugador que estaba cobrando la mid-level de equipo sobre el impuesto de lujo este año en los Lakers. Tuvo un muy buen comienzo de temporada y se ha ido cayendo progresivamente a la rotación. Hace unas semanas incluso sospecharía que se quedaría aquí, cobrando tal vez un poco más de lo que estaba cobrando este año. Ahora tengo mis dudas de si incluso ha perdido dinero y puede que acabe yéndose a un equipo cobrando menos. Pero voy a optar por ponerlo aquí porque es eso, los primeros meses de Lonnie Walker en los Lakers fue muy productivo, no es un gran defensor, pero a nivel ofensivo, atacando en transición, incluso tiró mejor de 3 que otros años. No creo que se haya ganado una mid-level completa, ni mucho menos, pero tal vez otro equipo le ofrezca eso, 7 millones por año, 2 años 14 millones, algo así. O tal vez incluso se quede en los Lakers, pero me sorprendería teniendo en cuenta que con el cambio de personal se ha caído bastante de la rotación. Vamos ahora con alguien como Seth Curry. Seth Curry cobra ahora mismo 8 millones de dólares en los Nets, lo cual es una ganga por el tipo de jugador que es, uno de los mejores triplistas de la historia de la NBA básicamente. Pero es verdad que Seth Curry este año está jugando peor que la temporada pasada. Y eso creo que ha perjudicado mucho su mercado, combinado con el hecho de que los grandes triplistas especialistas, Davis Bertans, Joe Harris, estos jugadores no han rendido a la altura de esos contratos de 15, 16 millones de dólares. Creo que Seth Curry ha perdido dinero frente a lo que podría haber ganado siendo agente libre hace solo un año. Y lo voy a poner aquí. Creo que varios equipos le ofrecerían tal vez la mid-level completa, pero no sé si se va a ir a algún equipo cobrando 14, 15 millones de dólares. Ya no es tan joven, creo que tiene 30 años o 31, no es un buen defensor y es alguien que puede hacer un poco de base secundario, de escolta ofensivo, es un muy buen tirador, pero tiene sus limitaciones y creo que eso, que cobrar unos 10, 11 millones, algo más de los 8 millones que cobra ahora, pero me parece que no va a conseguir escalar más, aunque en el equipo adecuado puede tener un impacto tremendo. Theo Pinson lo ponemos aquí, o Theo Pinson es, bueno, un cheerleader espectacular en los Dallas Mavericks, pero es un jugador de la mínima del veterano. Y si es un jugador que cobra la mínima del veterano en la NBA es por el impacto que tiene en el vestuario. Tiene que ser muy carismático este tío. Vamos ahora con Will Barton, también lo voy a poner aquí. Will Barton cobraba como 15 millones de dólares, acordó un buyout con los Wizards porque ni siquiera jugaba en el equipo, se fue por la mínima después de ese buyout a los Toronto Raptors y es un escolta ofensivo muy malo en defensa que ya ha perdido mucho de ese impacto. Y supongo que seguirá en la liga, pero no creo que vaya a cobrar más que la mínima. Creo que este es su nuevo rango salarial y por suerte para él ya ha ganado bastante dinero a lo largo de su carrera. Vamos ahora con Víctor Oladipo, que es otro jugador que creo que sí que va a ganar más. Para empezar, Oladipo tiene una opción para esta próxima temporada, pero lo he puesto aquí porque creo que la va a rechazar. ¿Por qué? Porque Miami es un equipo que tiene dos problemas. El primero, que es un equipo caro, con lo que no tienen flexibilidad para ir a por otros jugadores. Y por otra parte, es un equipo muy falto de personal y con un banquillo muy limitado que va a tener varios agentes libres. Oladipo tiene una opción de 9 millones de dólares que puede rechazar para intentar irse a otro lado e intentar conseguir alguna mid-level completa. Pero aún si ningún equipo le ofrece esos 12 millones de dólares de mid-level, Miami lo va a renovar y va a acceder a pagarle un poco más. Porque es que tienen sus derechos Bird y no los tienen con otros jugadores. Y Oladipo es un jugador que no es la estrella que era en el pasado, pero defiende a buen nivel y ha conseguido este año mantenerse más sano y ser productivo. Creo que va a entrar básicamente en un rango de mid-level completa. Oladipo va a cobrar 12 millones de dólares con otro equipo, o tal vez con Miami incluso consiga rascar 13 o un poco más. De hecho, lo voy a poner aquí. Creo que tiene posibilidades de cobrar más que el resto de jugadores, porque tiene bastante poder sobre Miami ahora mismo. Y en medio de todo esto, el jugador que tiene posibilidades de quedarse fuera de los Miami Heat es Max Strus, al que he visto antes y ahora no lo veo. Aquí está.
Max Strus es otro jugador un poco estilo Seth Curry, en que el año pasado tuvo su mejor temporada, estaba jugando de maravilla. Este año se está cayendo poco a poco en la rotación y está yendo a menos. Y Strus tal vez confiaba en ganar mucho dinero, pero ha llegado un par de años tarde en relación a esos Duncan Robinson, Joe Harris, esos triplistas, ¿no? Incluso Doc McDermott. Creo que va a cobrar más de la mínima, creo que ha demostrado suficiente. Además, dentro de lo que cabe para ser un escolta triplista, es un defensor no malísimo como mínimo, trabaja duro en eso. Pero creo que al final cobrará más, 7 millones de dólares. Y una vez más, los Heat tienen mucho que perder dejándolo ir sin más, porque es que no tienen como cubrir sus carencias o las ausencias que van a tener. Van a tener que mover a Kyle Lowry probablemente para generar dinero, eso sí. Pero creo que Strus eso, renovará por un rango de 6, 7 millones de dólares más o menos. No creo que llegue a la mid-level completa y ha perdido bastante dinero este año. Vamos ahora con Romeo Langford, agente libre restringido con los San Antonio Spurs. Lo vamos a poner aquí, en la mínima del veterano básicamente. Es un jugador que nunca está sano. Me ha gustado mucho este año en San Antonio como defensor. Es algo que está empezando a demostrar cada vez más en Boston. El problema es que es un buen defensor en parte para cubrir las carencias ofensivas que tiene. Nunca ha conseguido ser un tirador consistente y nunca ha conseguido mantenerse sano. Aún así, los Spurs creo que pueden permitirse retenerlo. Tienen dinero de sobra porque no es un equipo gran absoluto. No tienen que pagarle a nadie aparte de Keldon Johnson. Y aún Keldon Johnson es una ganga en relación a su nivel como jugador, ¿no? Así que creo que probablemente se quede en San Antonio por la mínima o se vaya a algún equipo en reconstrucción, digamos, un equipo en etapas iniciales, ¿no? de desarrollo, pero no va a ganar dinero. Creo que Romeo Langford se quedará eso, cobrando la mínima. Como mucho, tal vez alguien le ofrezca 3 millones de dólares para llevárselo, pero me sorprendería, sinceramente. Austin Rivers, creo que también se va a quedar cobrando la mínima. Parece que es un buen veterano y un buen jugador de vestuario en general. Está ahora mismo en Minnesota, tal vez se quede en Minnesota, tal vez se vaya a otro lado, pero creo que tendrá equipo. Simplemente no creo que nunca vaya a volver a ganar más de esa mínima del veterano, pero bueno, está bien. Por cierto, hay un par de jugadores que he omitido porque no creo que hiciera falta hablar de ellos. Michael Carter Williams, por ejemplo, que acaba de firmar ahora con los Orlando Magic, ni lo he incluido. Si se queda en algún lado será por la mínima, pero lo mismo para De La Vedova, de hecho. Pero bueno, eso. Hay un par de jugadores que directamente decidí omitir porque esta lista ya era muy grande y no me parecen relevantes. Vamos ahora con un jugador que creo que sí que es bastante relevante, y es que Toronto tiene... Hostia, se me ha colado... Me acabo de dar cuenta de que se me colaron un par de pivots porque preparé todas las tiers a la vez. Están por aquí Jakob Poeltl y Mason Plumlee. Bueno, los vamos a dejar ahí. Están en la tier equivocada, pero... Me acabo de dar cuenta ahora al ver otros jugadores de los Raptors. Pero bueno, vamos a hablar de los jugadores de los Raptors que sí que son guards. Y vamos a hablar de Gary Trent Jr. Gary Trent es otro jugador que tiene una opción del jugador de unos 18 millones de dólares y la va a rechazar. ¿Por qué la va a rechazar? Porque como mínimo podría presionar a Toronto para renovar por un poquillo más de dinero y asegurarse dinero a largo plazo. No creo que nadie le vaya a pagar muchísimo más que esos 18 o 19 millones que cobra ahora mismo, pero básicamente creo que Gary Trent va a mantenerse en este rango y posiblemente subir un poco. 20 millones por año, tal vez 21 millones por año. Creo que les puede sacar a los Raptors, y si no se lo saca a los Raptors, se lo puede sacar a otro equipo. Una cosa a tener en cuenta con Gary Trent Jr. es que no lo parece porque ya ha firmado un par de contratos y vuelve a ser agente libre, pero fue un pick de segunda ronda y esta es su cuarta temporada en la NBA y ya ha sido un jugador muy productivo, es un buen tirador, es un defensor competente, con un tamaño ideal para jugar en esa posición de escolta y esa capacidad de tiro con no ser un lastre defensivo y poder crear un poco. Es algo que tiene valor como buen sexto hombre o un titular en un equipo potente como cuarto o quinto mejor titular. Y eso a día de hoy vale, sí, 20 millones de dólares básicamente. Y más cuando un jugador como Gary Trent va a rechazar esa opción porque es que lo va a tener bastante claro. Vamos ahora con alguien como Josh Richardson, que es agente libre por fin después de varios años de firmar extensiones de un año y otra de un año y otra de un año. Está ahora mismo en los New Orleans Pelicans después de ser intercambiado desde los San Antonio Spurs por Devonte Graham porque los Pelicans querían la libertad salarial que suponía liberarse el contrato a largo plazo de Devonte Graham. Así que no creo que tenga mucho interés en retener a Josh Richardson, que es un buen jugador, es un buen escolta de corte en defensivo. Creo que va a cobrar más de la mínima, creo que va a estar por encima de ese rango de 5 millones de dólares, pero no creo que vaya a cobrar los 11, 10 millones que está cobrando ahora. Tal vez firme con algún equipo por eso, 5 o 6 millones de dólares, aporta algo de defensa, algo de capacidad de creación, un tiro inconsistente, pero es un jugador experimentado que como octavo jugador en un equipo es útil. Y eso es más que un salario de 5 millones de dólares a día de hoy en la NBA. Vamos ahora con alguien como
Ntilikina, minimal veterano, tampoco creo que haya que hablar mucho de él. Ni siquiera sé si seguirá en la NBA. Buen defensor, pero no ha conseguido explotar. Pero precisamente el jugador que fue seleccionado, si no me equivoco, justo después de él, en ese mismo draft, en Dennis Smith Jr., estuvo fuera de la NBA, volvió este año con los Charlotte Hornets y menuda sorpresa que nos ha dado. Es un jugador que estaba al principio de la temporada luchando por un hueco en la plantilla y aprovechando la lesión de la Melo Ball, consiguió entrar en la rotación de los Charlotte Hornets y se ha convertido sobre todo en un defensor muy interesante. Esa gran capacidad atlética que tenía y que no explotaba del todo a nivel ofensivo porque era muy ineficiente, la está aprovechando ahora en defensa. Y el tiro no ha conseguido llegar, hay veces que tira bien de 3, hay veces que anota algo a media distancia, pero se ha vuelto uno de los mejores bases defensivos de la NBA y eso es suficiente para darle un trabajo. Creo que Dennis Smith Jr., aún con sus limitaciones ofensivas, un poco al estilo Isaac Okoro, Josh Okogie, perdón, es un jugador que se ha ganado seguir en la liga y se ha ganado una pequeña subida de sueldo. Creo que, ya sea con Charlotte o con otro equipo, un poco más de 5 millones de dólares puede llegar a cobrar. Javonte Green lo voy a poner aquí, cobrando. Ahora creo que cobra 3 millones con los Chicago Bulls. Es un muy buen defensor también en esa posición de escolta. Un jugador limitado en otros aspectos. Sospecho que seguirá en Chicago y sospecho que seguirá por un precio similar. No creo que vaya a ganar mucho más dinero, pero es un jugador competente. Danny Green lo voy a poner aquí también. Llegó a Cleveland, fue muy curioso porque acordó ese buyout con los Houston Rockets. Llegó a Cleveland, los Cavs de hecho le pagaron más de la mínima al veterano porque tenían parte de la mid-level disponible, si no me equivoco. No, tenía la bianual todavía disponible y le pagaron con ella para convencerlo, o sea que consiguió un poco más de dinero que la mínima del veterano y no es relevante ahora mismo en Cleveland. Y entiendo que lo quieran también por su presencia veterana, su experiencia de cara a playoffs, pero teniendo en cuenta que viene una ruptura de ligamento cruzado y su edad, ni siquiera estoy seguro de si seguirá en la NBA y si sí que creo que será por la mínima del veterano. Aaron Holiday también lo voy a poner aquí, es el otro hermano de los Holidays que es el agente libre este año. Los dos combinados cobran muchísimo menos que su hermano el bueno, Jrue Holiday, ¿no? Pero Aaron Holiday es eso, el base suplente de los Hawks. Es un base de la mínima del veterano si es que sigue. No me sorprendería también que sea uno de esos jugadores que un año simplemente deje de tener contratos. Es joven, defiende algo, pero es pequeño a nivel ofensivo, no ha conseguido hacerlo funcionar. Bueno, está ahí. Por otra parte, Trey Jones, el hermano menor de Tyus Jones, acaba de terminar su tercera temporada, o está a punto de terminar su tercera temporada con los San Antonio Spurs, y de hecho lo voy a poner aquí por un motivo, y es que es agente libre restringido, con lo que no tiene mucho poder de negociación, pero los Spurs a día de hoy no es que tengan otro base, Trey Jones es su mejor base, y eso no es ninguna maravilla, pero trabaja duro en defensa, y es un jugador seguro con el balón en las manos que tiene que mejorar como tirador, pero todavía es relativamente joven, y creo que San Antonio va probablemente a hacer algo así como ofrecerle un contrato de 3 años, 15 millones, 5 millones por año, creo que un poco en el rango bajo de esta tier, pero Trey Jones va a conseguir una subida de sueldo y ha ganado suficiente como para, o ha demostrado suficiente como para tener una oportunidad en la NBA durante más de esos 3 primeros años de contrato, lo cual tiene mucho mérito para un pick de segunda ronda y un jugador que al final es muy pequeño para la NBA a día de hoy. Y otro jugador pequeño es Ish Smith, que ahora mismo creo que cobra como 4,5 millones de dólares. Está los Denver Nuggets, formó parte del intercambio de Monte Morris. Y creo que ya no le queda mucho en la NBA y si sigue será por la mínima del veterano. Vamos a dar un salto, vamos a hablar de D'Angelo Russell. Todos sabéis cuál es mi opinión en general sobre D'Angelo Russell. Creo que es un jugador que ha estado sobrevalorado a lo largo de los años. Con el tiempo creo que cada vez hemos entrado más en nuestros cabales, ¿no? Es un mal defensor, un buen pasador, un jugador inconsistente a nivel ofensivo, pero que está teniendo la mejor temporada de su carrera, para mí incluso mejor que su temporada de All-Star a nivel de consistencia ofensiva. Ha encajado muy bien en los Lakers, ha encajado muy bien en un equipo con mucha defensa, liderado como por Anthony Davis, y ahora mismo cobra como 30 millones de dólares, viene de cobrar un máximo salarial. No creo que vaya a volver a cobrar un máximo, pero creo que está como mínimo en esta tier, en la zona alta, tal vez cobrando unos 24 millones de dólares, y puede que incluso un poco más. Tal vez me esté pasando un poco, pero creo que este año ha conseguido, y teniendo en cuenta sobre todo lo que cobran ahora mismo los bases titulares en la NBA de promedio, creo que D'Angelo Russell va a conseguir firmar un contrato de unos 24, 25, 26 millones de dólares por año con los Lakers o en un sing and trade a los Dallas Mavericks por Kyrie Irving, que es lo que sospecho que puede pasar. Y es eso, no va a cobrar el máximo que cobraba, pero se ha ganado bastante dinero y si mantiene este nivel de consistencia se lo merece. El tema es que no vuelva a su 38% en tiros de campo, pero de momento la verdad es que está jugando muy bien.
Russell Westbrook. Este es un problema, porque ha perdido sus derechos Bird. Y ahora es un jugador cobrando la mínima del veterano, un equipo en los Clippers que no tiene dinero para pagarle. Y de hecho, a partir de esta temporada ni siquiera va a poder ofrecerle la mid-level para equipos sobre el impuesto de lujo, porque no la van a tener porque están sobre el segundo límite de impuestos de lujo, digamos. Creo que Westbrook se va a quedar aquí. Me parece que se ha acabado su posibilidad de ganar más dinero. Está rindiendo, mejor que esto, en los Clippers está rindiendo a este nivel, tal vez incluso a este nivel. Y bueno, vale, no. Ya que no sé en qué. Ya que en el caso de Dennis Smith. No, de Dennis Schroeder, perdón. Ya que en el caso de Dennis Schroeder hablé de lo que creo que se merece y no de lo que creo que va a cobrar, porque creo que Schroeder está aquí. Creo que Westbrook también está aquí porque va a acabar renovando con los Clippers. Pero me parece que se quedará aquí. No creo que vaya a ganar más de una mid-level, porque al final es un jugador que no encaja en muchos equipos y es complicado de manejar, pero en el equipo ideal, como está siendo el caso ahora mismo con los Clippers, todavía es muy productivo y capaz de funcionar. Y creo que eso, que puede llegar a cobrar más si algún equipo ve una oportunidad que realmente tenga sentido con Westbrook. Personalmente creo que va a quedar como jugador en los Clippers cobrando la mínima del veterano, o esa subida del 20% de la mínima del veterano, pero vamos a dejar aquí a Westbrook. Reggie Jackson, por otra parte, no fue una buena idea. Bueno, fue intercambiado desde los Clippers a los Hornets, así que no tenía mucha oportunidad, pero después del buyout se fue a los Nuggets, donde yo creía que iba a encajar y producir bastante bien. Lo cierto es que no está haciendo gran cosa y de hecho se ha caído un poco de la rotación. Me parece que va a ser un jugador de la mínima del veterano, o tal vez un poquillo más, pero creo que se quedará en esta tier de abajo. Por otra parte, Jalen Noble es un jugador que me gusta mucho, lo voy a poner aquí arriba. No firmó una extensión el año pasado con los Timberwolves y ahora, como pick de segunda ronda que acaba de finalizar su cuarto año en la NBA, es agente libre sin restricciones. Creo que se va a ir de Minnesota porque no ha tenido muchas oportunidades en los Timberwolves a lo largo de los años y ha tenido sus flashes. Es un buen jugador de corte ofensivo, un escolta anotador básicamente, que creo que en varios equipos podría realmente elevarse y tener una carrera interesante. No creo que nadie le vaya a ofrecer más que la mid-level ni de broma, porque no haya mostrado suficiente, pero tal vez alguien le ofrezca esos 6, 7, 8 millones de dólares. Creo que va a ganar un poco más de 5 millones y creo que se va a ir de los Timberwolves. Y en los Timberwolves está también Nickeil Alexander-Walker, que llegó mediante intercambio en ese intercambio de Westbrook, D'Angelo Russell, Conley y compañía. Va a ser agente libre restringido después de finalizar su cuarto año en la NBA tras haber sido un pick de primera ronda. Lo voy a poner aquí. Creo que Nickeil Alexander-Walker ha demostrado alguna cosa interesante en Minnesota, sobre todo a nivel de impacto defensivo, está trabajando mucho en ese lado del campo y es un jugador todavía bastante joven que creo que les interesará probablemente retener y creo que lo van a retener barato. No creo que nadie vaya a pelearse por Nickeil Alexander-Walker a estas alturas de su carrera y siendo agente libre restringido, así que creo que renovará eso bastante barato. Tal vez incluso consiga eso, un contrato más de los 6 millones o así, pero me parece que lo voy a dejar aquí en la tier más baja. Eric Gordon es cuestionable. ¿Qué pasa con Eric Gordon? Dos cosas. Primero, que tiene un contrato no garantizado para el año que viene de unos 20 millones de dólares, que es una auténtica fortuna y parece muy descabellado que los Clippers vayan a pagar esto. Pero los Clippers tienen a Steve Ballmer, que está forrado, y aún si pierden esos 20 millones de dólares de salario de Eric Gordon, el equipo va a estar sobre el segundo impuesto de lujo y no es que vaya a ganar nada. Así que personalmente creo que los Clippers van a mantener a Eric Gordon para utilizarlo como jugador o como pieza de 20 millones de dólares que pueden intentar utilizar para intercambiar por otro jugador, porque no tiene ningún motivo para perderlo si pueden permitirse pagar el impuesto de lujo y si alguien puede permitirse eso es Steve Ballmer. Pero en el supuesto caso de que decidieran cortarlo y fuera gente libre, creo que Eric Gordon entra aquí. Tal vez algún equipo le ofrezca incluso la mid-level completa a corto plazo porque es un jugador ya bastante mayor, pero tal vez 2 años 24 millones de dólares pueda conseguir. Ya no es el que era, pero sigue siendo un escolta con mucho rango desde 3, competente a nivel defensivo y que puede crear un poco, y es un jugador muy experimentado que eso, va a ganar su dinero, pero desde luego el rango de los 20 millones de dólares, si es cortado, se le ha acabado para siempre. Ya queda menos esta tier list gigantesca, y como veis muy pocos jugadores escalan, la mayoría están en esta zona baja, pero vamos a hablar de otro que creo que sí que se merecerá un poco más de dinero, o bastante más dinero, en Austin Reeves. Austin Reeves, a ver, personalmente lo veo muy claro y de hecho lo voy a poner aquí, ya está. Austin Reeves básicamente está limitado por el hecho de que lleva 2 años en la NBA y que los Lakers tienen sus derechos early bird en lo que le pueden pagar los Lakers. Los Lakers básicamente le pueden pagar el equivalente a una mid-level, porque viene siendo el salario promedio de la NBA con una pequeña subida. Realmente son más unos 13 millones por año, son al final 4 años 50 millones de dólares, pero para que sea más fácil de entender es una mid-level completa.
Y eso es lo que le pueden pagar los Lakers y lo que le van a ofrecer los Lakers. Tal vez Austin Reeves presione para, en vez de firmar 4 años 50 millones, firmar 2 años con un tercer año de opción del jugador o algo así, para intentar ser agente libre otra vez y aumentar más su salario. Porque personalmente creo que ahora mismo está jugando a un nivel más de 15 millones por año o así. Pero al mismo tiempo, siendo agente libre restringido, no creo que nadie vaya a hacer una oferta, sobre todo una oferta subiendo tan poco el rango salarial, porque los Lakers sí que pueden igualar ofertas de otros equipos, simplemente ellos no pueden ofrecerle más. Y por eso creo que Austin Reeves está capado en lo que puede cobrar. Personalmente creo que se merecería estar en esta tier, pero creo que se va a quedar en esta tier. Damian Lee es un jugador que está jugando muy, muy bien. Sobre todo como tirador, básicamente. Otro jugador que por la mínima del veterano los Suns ha aportado muchísimo. Pero contrariamente a Josh Okogie, no creo que vaya a subir su salario mucho. Posiblemente los Suns mismos lo renueven, tal vez lo renueven subiendo un poco el salario, pero creo que va a quedarse por debajo de los 5 millones de dólares. No defiende demasiado bien, lo único que hace básicamente es que tira muy muy bien de 3, pero un rol muy limitado y creo que se quedará aquí. Seguimos ahora con alguien como Bruce Brown. Bruce Brown tiene una opción del jugador, básicamente firmó por la mid-level, creo que tiene una opción como de 9 millones de dólares más o menos. No estoy seguro de si la va a rechazar o no, es uno de los jugadores con los que más dudas tenía, pero he decidido incluirlo porque es posible que la rechace, ya sea para renovar con los Nuggets o para irse a otro lado. Y me parece que no va a subir mucho su salario, pero es un candidato a rechazar esa opción de 9 millones y firmar por 10, 11, 12. Creo que se quedará en este rango, pero va a subir un poco su salario. Y seguimos ahora con Matisse Thybulle. Thybulle es agente libre restringido, está en los Blazers y la situación de los Blazers es muy complicada porque no sabemos lo que van a hacer. Cómo les vaya a la lotería va a determinar mucho, que Damian Lillard decida que se quiere ir o no va a determinar mucho también. Y en medio de todo esto tienen que decidir si le paga a Jerami Grant mientras tienen como agentes libres restringidos a Cam Reddish y a Matisse Thybulle. Pero lo bueno para los Blazers es que no creo que Matisse Thybulle vaya a tener mucho mercado. Es un muy buen defensor que de hecho está tirando de 3 mejor que nunca y más que nunca en Portland, pero no sé hasta qué punto me fiaría de esto, teniendo en cuenta que no tiene un historial muy potente como triplista. Aún así, por su impacto defensivo y teniendo en cuenta que los Blazers tienen sus derechos full birth y le pueden ofrecer lo que sea, creo que va a superar los 5 millones de dólares, pero no creo que llegue ni a una cifra remotamente cercana a los 12 millones. Creo que se va a quedar en los 7 millones de dólares, 8 tal vez, pero no creo que gane mucho más. Es un defensor de élite, pero a nivel ofensivo tiene tantas carencias que creo que se quedará por aquí. Diallo estaba cobrando 5 millones de dólares en los Pistons y creo que se va a quedar por ahí, tal vez suba un poco más. Es un muy buen atleta que se ha convertido cada vez más en un jugador muy interesante, atacando el aro, consiguiendo faltas. Nunca ha conseguido mejorar su tiro, pero también defiende con muchísima intensidad. Y ya sea en Detroit o en otro lado, creo que que se quedará más o menos en ese rango salarial y no va a bajar a la mínima del veterano. Es un jugador útil e interesante para bastantes equipos. Seguimos con Gabe Vincent de los Miami Heat. Creo que Gabe Vincent es más priorizable o más prioritario, perdón, para Miami que Max Strus incluso, porque Kyle Lowry está siendo un desastre, tienen que moverlo. Y si mueven a Kyle Lowry, sus bases son básicamente Tyler Hero, que no es un base, Víctor Oladipo, que no es un base, Jimmy Butler, que no es un base, y Gabe Vincent, que es un base que está jugando peor últimamente, pero es lo único que tienen. Creo que se va a quedar aquí. No creo que vaya a cobrar una mid-level completa tampoco, pero puede que incluso gane más dinero que Max Strus. Y no es un base de calibre titular, pero es el que tienen y le tienen que pagar. Y Miami está en una situación complicada entre estos 3 jugadores, teniendo en cuenta lo caro que es el equipo, pero Vincent es bastante prioritario para ellos. Terrence Ross creo que una vez acordó ese buyout y teniendo en cuenta que tuvo una temporada muy floja este año, los Magic ha bajado su rango y se quedará eso, como jugador de la mínima o poco más. Tal vez si tiene una temporada, un cierre de temporada muy bueno con los Suns en playoffs, consiga ganar más dinero, pero de entrada creo que se quedará en este rango de la mínima del veterano. Ya no defiende nada en absoluto y a nivel ofensivo es muy inestable. Cuando tiene el día bien, cuando no tiene el día lo siento así ya está. Y eso es algo que al final no creo que se merezca más de 4 millones de dólares o directamente la mínima del veterano. Y quedan unos cuantos jugadores interesantes. Vamos ahora a hablar de Ayo Dosunmu. Ayo Dosunmu está exactamente en la misma situación que Austin Reeves, simplemente ha jugado peor, pero es un jugador que solo lleva 2 años en la NBA. En consecuencia, los Chicago Bulls solo tienen sus derechos early birth y solo pueden ofrecerle lo que es la mid-level completa como máximo. Así que el techo de Ayo Dosunmu es este. Creo que va a tener menos mercado que Austin Reeves, así que es más improbable que llegue a esta tier. Y no creo que vaya a cobrar ni siquiera la mid-level completa porque el rol de titular se le vino grande, necesitaron la llegada de Patrick Beverley precisamente para mejorar considerablemente.
Trabaja duro en defensa, a nivel ofensivo tiene sus flashes, creo que va a ser un buen jugador, pero me parece que va a renovar relativamente barato con los Bulls, por encima de 5 millones de dólares, pero el año pasado parecía que iba a ganarse más dinero del que ha demostrado ese año, y sí, creo que se quedará por aquí. Seguimos ahora con Patrick Beverley, ya que estamos hablando de los Bulls. Beverley ahora cobra la mínima, o sea que ahí se le complica un poco la situación, pero creo que va a haber equipos interesados en él. Un año tras otro Beverley llega a un equipo y tiene impacto a nivel de liderazgo, a nivel de competitividad en el equipo. Los Bulls son un equipo muy diferente desde su llegada. Puede que Chicago esté interesado en renovarlo, y si no es Chicago, equipos que necesiten veteranía y experiencia y liderazgo van a estar interesados en él. No creo que se vaya a llevar unos 12 millones de dólares, no rinde a ese nivel tampoco, pero creo que va a cobrar más de la mínima porque debería tener bastantes equipos haciéndole llamadas, y cuando hay una pequeña puja por un jugador, el valor sube, así que sí, creo que Beverley se quedará en este rango. A Harden lo dejamos... No, a ver, Harden no hay que dejarlo para el final porque está bastante claro. Harden va a cobrar... Si no cobra un máximo, va a cobrar más de 35 millones de dólares de todas formas. Creo que va a cobrar más que Kyrie Irving. Cómo juegue esta temporada determinará si renueva por un máximo y todos los años y todo lo posible básicamente con los Philadelphia 76ers, o si se va a otro lado, pero va a haber varios equipos interesados en pagarle más de 35 millones de dólares. Me preocupa mucho cómo va a envejecer James Harden. Físicamente ha habido un declive, está teniendo cada vez más problemas de salud, también ha tenido una temporada espectacular en Filadelfia, es un jugador con un talento enorme que se ha reconvertido en un base increíble como pasador, con capacidad de tiro, con capacidad ofensiva, malo en defensa, eso sí, y Harden va a cobrar, si no un máximo, más de 35 millones de dólares seguro. Y ya queda poco, vamos a dejar aquí olvidados a los dos pivots que se me colaron en esta tier list. Luego tengo que revisar si están en la otra o si no están en la de pivots. Pero vamos ahora a contar en Horton Tucker, un jugador que tiene opción del jugador. Y en esta primera mitad de temporada en los Utah Jazz me parecía que lo lógico para él hubiera sido tomar esos 10 millones de dólares y correr con ellos, porque no estaba jugando y estaba jugando bastante mal. Pero los Jazz precisamente en este cierre de temporada le están dando muchas oportunidades mientras tanquean, es verdad, pero está poniendo unos números muy interesantes y creo que los propios Jazz van a tener interés en mantenerlos. Va a ser un equipo barato, con bastante flexibilidad, así que creo que Talen Horton Tucker va a poder optar a esto. No creo que se merezca estar en esta tier por encima de jugadores de aquí abajo, pero por su contexto y en el equipo en el que está, creo que básicamente va a poder rechazar esa opción de 10 millones de dólares y renovar por 13 millones por año, 14 millones por año durante varios años, y con eso Utah se asegura que si pega un salto la próxima temporada, su salario no suba exponencialmente como agente libre en 2024 y le pagan un poco más por adelantado. Puede tener un poco de riesgo, pero creo que eso, que Talen Horton Tucker está en una posición ideal, sobre todo con estas oportunidades que le están dando ahora para ganarse más dinero. No es imposible que tome su opción, pero creo que la va a rechazar y sospecho que le va a salir bastante bien. Y luego está Coby White, de los Phoenix Suns, agente libre restringido este verano. Su comienzo de carrera... Perdón, de los Chicago Bulls, me he patinado. Su comienzo de carrera fue bastante decepcionante, pero poco a poco ha ido encontrando su hueco como sexto hombre. Sobre todo es un jugador que no es un buen defensor, pero ha ido mejorando sobre todo a nivel de lectura, robos de balones. A nivel ofensivo cuando tiene líneas es bastante productivo. No creo que esté a la altura de haber sido el séptimo pick del draft en absoluto, pero me parece que estará en este rango. Y ya para acabar quedan dos jugadores, Shake Milton y Fred VanVleet. Shake Milton es otro jugador que fue un pick de segunda ronda, pero después de que los 76ers tomaran su opción de cuarto año, este año será agente libre sin restricciones, podría irse a donde quisiera. Y es un jugador interesante a nivel ofensivo, que tampoco hace mucho más, pero cuando tiene el día es realmente productivo y creo que ha hecho suficiente para estar aquí. Creo que cobrará más de 5 millones de dólares. Tampoco creo que se acerque mucho a mid-level. Ni siquiera sé si se quedará en Filadelfia o se irá a otro lado, pero equipos que necesiten algo de ofensiva desde el banquillo es un recurso barato dentro de lo que cabe y bastante interesante. Y para acabar queda Fred VanVleet, que se va a ganar mucho dinero. Tened en cuenta que VanVleet ahora mismo cobraba como 20 y algo millones de dólares y rechazó una extensión en la que básicamente cobraría un promedio de unos 26 millones de dólares por año, creo que un poco más, incluso 27 o así. Y es que creo que va a entrar en esta tier, no va a cobrar un máximo, pero parece que muchos equipos van a estar interesados en él. Daos cuenta de cómo es esta agencia libre, qué bases potentes hay.
D'Angelo Russell, Fred VanVleet, Kyrie Irving y James Harden. James Harden solo se va a quedar en Filadelfia o hay un par de opciones disponibles. Muchos equipos no van a querer tocar a Kyrie Irving. D'Angelo Russell no va a ser tan interesante para muchos equipos. Tened en cuenta que Minnesota lo soltó, básicamente. Así que Fred VanVleet es en cierto modo el base más cotizado de la NBA en esta agencia libre. Y eso hace que vaya a cobrar más de lo que se merece probablemente. Y no creo que vaya a superar los 35 millones de dólares, pero creo que VanVleet se va a ganar un contrato de eso. 30, 31, 32 millones de dólares por año. 4 años, 130 millones, algo así me parece que se va a ganar. Y nada, con esto hemos finalizado esta tier list en la que intento hacer mis predicciones de cuál será el rango salarial de cada uno de los guards, o sea, bases o escoltas de la NBA en esta agencia libre de 2023. Ha quedado un vídeo muy largo, pero es que eran 50 y pico jugadores. Y como veis, mucha clase media en esta agencia libre, pero poca clase alta en general y pocos jugadores realmente interesantes y atractivos para equipos que puedan llegar a tener margen salarial. Y nada, con esto hemos finalizado el vídeo de hoy, espero que os haya gustado y que tengáis un buen día. Adiós.